Hoy tenemos una sesión muy interesante, muy avanzada, con dos especialistas en el tema. Uno es el doctor Diego Miñarro, al que seguramente muchos de ustedes ya conocen. El doctor Miñarro tiene una formación como neurólogo, neurológica en el Hospital Británico, y después realizó su especialización en neuroimágenes en el Hospital Italiano. Él trabaja en Argus y en la Fundación Favaloro. El otro expositor es el doctor Fernando Ventrice. El doctor Ventrice es doctor, pero en ciencias biológicas. Se recibió en la UBA y se especializó en Francia en procesamiento de imágenes médicas, así que seguramente va a tener mucho que aportar. Trabaja en centros muy importantes, trabaja en FLENI, trabaja en el Hospital Posadas, y también ofrece servicio remoto a varias instituciones, entre ellas a investigaciones médicas. Bueno, los dejo a cargo de la presentación y muchas gracias por esto. Gracias por la presentación. Yo soy un bicho raro de esto, no somos tantos, pero algunos hay todavía que venimos desde la neurología. No soy radiólogo y hace un tiempo ya, hace algunos años atrás, que vengo dedicado al tema, me formé en el Hospital Italiano gracias a la doctora Besada y al doctor Jorge Funes, que fueron mis maestros en el tema, y a partir de ahí uno fue dando sus pasos de a poquito, una vez que se animó a soltar la mano, y por acá andamos en varios lugares. El título de esta charla es la utilidad de los postprocesos avanzados. Yo voy a dar una introducción básicamente con uno de ellos, que no es el único de los postprocesos avanzados. Yo voy a hablar más que nada de particularmente el tema de volumetrías, pero les voy a mostrar que la utilidad es para un montón de patologías. Voy a aprovechar el tema de la pata neurológica para decir que, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, en la enfermedad degenerativa, en la epilepsia, en la patología oncológica, todos estos postprocesos pueden tener su lugar y su utilidad. Tenemos bien en claro que la utilidad y con el peso de una evidencia fuerte es muy, muy pequeña, y todo esto se usa mucho en investigación y en la práctica diaria de todos nosotros no es tan habitual, y corremos con los problemas de las autorizaciones y demás, pero que si nosotros le ponemos de nuestro lado, la realidad es que tenemos y lo podemos tener y utilizar, y no es tan complejo. Un trabajo bastante complejo, pero no es tan difícil. Por ejemplo, si pasamos a la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad degenerativa, la demencia más frecuente de todas, sabemos que tiene imágenes características, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, este set de imágenes que tengo acá abajo, con un T2 axial, con T1 en coronal, con un FLAIR, con una secuencia de susceptibilidad magnética, probablemente con este patrón de atrofia donde afecta particularmente los temporales, donde los hipocampos están marcadamente afectados, donde tengo atrofia también en el parietal, donde tengo lesión de sustancia blanca y donde tengo imágenes con susceptibilidad magnética, o sea, interpretados como restos de hemosiderina, la verdad es que es poco probable que, aunque yo no tenga muchos datos clínicos, es poco probable que me equivoque. Altas chances de que si yo veo una imagen así, yo voy a hacer el diagnóstico de una enfermedad probablemente degenerativa, y el planteo de la enfermedad de Alzheimer va a estar presente, aunque la orden simplemente diga queja cognitiva, deterioro cognitivo, problemas de memoria. Cuando la enfermedad está avanzada, las imágenes son características y fácilmente reconocibles. El tema es tratar de llegar antes, porque como bien sabemos, los tratamientos no logran retrotraer nada hoy en día. Como mucho podemos frenar evolución de la enfermedad. Entonces, mientras antes lleguemos, mejor. Y esta podría ser una herramienta que podría ayudar en eso. La evaluación de la atrofia, hay un montón de formas, ¿sí? Hay escalas visuales, objetivas, algo más subjetivo en la experiencia de uno, está escrito, está descrito, donde la experiencia de un radiólogo experto tiene una sensibilidad y especificidad muy alta, y que las técnicas visuales también tienen una sensibilidad y especificidad bastante aceptada,
como por ejemplo la escala MTA o la atrofia temporomesial, que es una escala visual que lo que va a hacer es medir el volumen del hipocampo de acuerdo a cómo están la relación del cuerpo del hipocampo con el ventrículo, con el asta ventricular, si se la veo completa, se ocupa todo el asta, se ocupa una parte, y si el hipocampo propiamente está más pequeño, ahí uno ya tiene todos estos grados. Este cuadro que tienen ahí es eso. Y con este gráfico, si yo les pongo el dibujo, es bastante característico, ¿sí? Fíjense el gráfico y fíjense una resonancia de un paciente con Alzheimer y básicamente es fácil. A lo que me refiero respecto del volumen, si yo tengo que el hipocampo ya está más chico, eso ya es el grado mayor que de acuerdo a la escala donde la lean puede tener 3 o 4 niveles, si se afecta todo el cuerpo o no. Y en base a eso, acá pocos nos vamos a equivocar y decir que ese hipocampo está atrófico. Pero el tema es tratar de llegar antes. Si yo uso técnicas de morfometría basada en voxel o distintas técnicas de volumetría, ¿qué significa eso? Una secuencia adquirida en el resonador. Yo la voy a postprocesar con software dedicados. Yo puedo tener la medición exacta de las estructuras que yo quiero. Y lo que podemos hacer con eso es básicamente poder, primero que nada, tener un valor. Que el valor de por sí aislado no tiene mucha utilidad, pero sí lo puedo poner en comparación con otros. Y trabajos de esto hay un montón, ¿sí? Trabajos sobre la volumetría y el tamaño de los hipocampos y el Alzheimer hay un montón. La gran mayoría terminan concluyendo que para la práctica diaria, la realidad es que las escalas visuales son más que útiles, pero en eso estamos todos de acuerdo. En un paciente con diagnóstico de Alzheimer claro y avanzado, es poco probable que nos equivoquemos. El tema es llegar al paciente con el deterioro cognitivo leve y tratar de darle pauta si ese paciente va a evolucionar a un Alzheimer, si lo podemos ayudar desde ahí, ¿sí? Así que eso es para tenerlo en cuenta. Estos son ejemplos de algunos de los trabajos, pero hay un montón de trabajos referidos a esto. Este trabajo, por ejemplo, donde está como uno de los autores, Fernando, quien me acompaña en esta charla, lo hizo la institución Fleni hace unos años atrás, y lo que hizo fue comparar estas escalas. ¿Cuán útiles eran? Si comparar la escala visual, la escala objetiva con técnicas semiautomáticas y lo más nuevo que hay, que son técnicas total y absolutamente automáticas, donde uno no interviene, lo hace solamente el software, y lo que vieron es que obviamente las técnicas objetivas tienen un grado mayor de sensibilidad para detectar atrofias de hipocampo, pero claramente la diferencia era poca. Pero tengan en cuenta, trabajo hecho acá en la Argentina, un muy buen trabajo llevado adelante por Hernán Chávez, Fernando, en la parte del postproceso de estas imágenes. Es muy interesante, está en la revista Radiológica, si necesitan la cita, obviamente, a disposición. Esto, por ejemplo, es una volumetría nuestra, ¿sí? Esto es un caso cualquiera de los nuestros, donde, como bien les dije, tengo el dibujito lindo, todo bonito de la segmentación del hipocampo y tengo un número. Fíjense, ahí el hipocampo derecho mide ese valor, el izquierdo mide ese otro valor, hay alguna pequeña diferencia, pero la realidad es que este valor aislado como un estudio único no tiene mucho valor. Tal vez sí en la comparación, en un estudio transversal, si yo lo voy a ir comparando, obviamente que esto va a ser mucho más sensible que si yo lo voy viendo con métodos subjetivos o con escalas visuales. En cambio, si yo puedo hacer esto es lo que más valor tiene. Si yo lo puedo estandarizar y ponerlos en curvas de estándar y compararlo a cuántos desvíos estándar está de la normalidad, y acá abro un paréntesis, hoy todos usamos como escalas normales, escalas europeas. Todavía no hay mucha escala validada acá en Argentina. Fleni estaba atrás de eso, está en vías de, o la debe haber autorizado, validado en realidad en este último tiempo, pero es lo más parecido que tenemos y me parece que esto es más importante que el número, el número aislado, ¿sí? Si yo lo puedo saber que ese número aislado está más allá de 2 desvíos estándares,
obviamente poco probable que yo me equivoque que ese paciente estaba atrófico, pero si está en un desvío estándar tal vez no lo vea o no me dé cuenta. Después tenemos otras patologías, como por ejemplo la epilepsia. La epilepsia también sabemos que la epilepsia, las imágenes son una herramienta dentro de la evaluación de estos pacientes bastante importante. Sabemos que un paciente epiléptico con una crisis de origen generalizado, la chance de encontrar lesión es bastante baja, en cambio si el inicio es focal, la chance de encontrar lesión es cada vez más alta y con el desarrollo de nuevos equipos con mayor definición es cada vez más alta. Esta herramienta lo que hace es afinar un poco el ojo, ¿sí? Si yo tengo claramente, y esto es tal vez un reclamo para nosotros los neurólogos, cuando hacemos la orden que ponemos solamente epilepsia, ahí nos va a costar un montón encontrar la lesión. Pero si en la orden podemos o tenemos la clara sospecha de que nuestra clínica, nuestra semiología crítica es focal, nuestro electroencefalograma es focal, la chance de encontrar lesión va a crecer de manera potencial. Entonces es importante que sepamos que existe y que podemos hacerlo. Si yo no tengo datos, nos va a ser muy difícil. Y si es una generalizada, también tengo alguna herramienta, también tengo alguna cosa para aportar desde la imagen, pero va a ser un poco más difícil. La anatomía del hipocampo, hoy lo conocemos todos. Esto es una imagen, un gráfico, y lo que tienen ahí arriba es una imagen en un equipo de 3 Tesla. Para que se pongan bien, esto es una imagen en 7 Tesla, y en realidad lo que con el pasar del tiempo de dar estas charlas, y cada vez es más llamativo, fíjense la fecha de esa referencia, 2009 ya había pruebas con el equipo 7 Tesla, hoy ya aprobado para uso clínico en algunos centros en Europa, en Estados Unidos, y tengo entendido que en Brasil también ya están en funcionamiento algunos equipos 7 Tesla. Ahí podemos ver estructura interna, podemos ver todo. Ahí es poco probable que si tenemos una esclerosis del hipocampo no la veamos, ¿sí? Sabemos que lo que está validado para los estudios de epilepsia son equipos de 1.5 Tesla modernos en adelante. 1.5, 3 y eventualmente en algún lado del mundo 7. Acá lo que tenemos son planos coronales en secuencia FLAIR y en secuencia T2, y lo que podemos ver es una sutil asimetría respecto de el volumen, y si afina un poquito más el ojo, de la señal también. Vamos a mostrar un poco más. Este es otro caso donde, fíjense, siempre hablamos del famoso protocolo de epilepsia. Cuando lo pedimos, tratamos de hacer lo que se llama protocolo de epilepsia. ¿Y eso qué significa? No solo hacer cortes finos con mayor definición y tener el ojo pensando que yo estoy buscando lesiones, sino es la angulación. Fíjese, este estudio no estaba pedido como protocolo de epilepsia, entonces veo la amígdala, una parte del hipocampo y ya no lo veo. La amígdala, parte de la cabeza del hipocampo y el resto ya no lo veo. Si yo lo angulara para hacer un protocolo de epilepsia, seguramente lo voy a ver completo al hipocampo. Lo mismo no es solamente angular el coronal para poder verlo bien perpendicular. Fíjense el tamaño de este hipocampo respecto al tamaño de este hipocampo bastante más pequeño. Lo mismo, esto es una secuencia STIR, es un T2 con saturación grasa. Esto es un FLAIR, donde puedo ver esta misma imagen donde el hipocampo está un poco más grande y este más pequeño. No solo está más pequeño, sino que brilla. Esto es una esclerosis del hipocampo, ¿sí? Le ponemos un poquito más de zoom para darnos cuenta y fíjense la diferencia de tamaño de este hipocampo respecto a este, y la señal de este hipocampo son los hallazgos característicos de la esclerosis del hipocampo, que es la epilepsia del temporal más frecuente, no la única, pero la más frecuente. Cuando yo estudio esto tengo que buscar otros signos, y acá es donde podemos tener alguna importancia con el tema de las técnicas volumétricas. Y si yo sabemos que la esclerosis del hipocampo se acompaña de otros signos más, como por ejemplo la atrofia del lóbulo temporal. Fíjense este volumen de este lóbulo temporal respecto de este otro, ¿sí? Atrofia del giro del par hipocampo. Fíjense cómo este giro del par hipocampo está respetada del espesor cortical y acá se afina. Atrofia del pilar posterior del fornix, si lo pueden ver ahí, y con un poquito más de ojo y obviamente vamos a ayudarlos un poco. La atrofia de los mamilares es bastante más difícil, y fíjense acá el mamilar protruye y este otro no. ¿Sí? Si no lo hago con zoom y si no lo estoy haciendo en la computadora, esto en una placa es
invisible. Esto hay que angularlo, hay que buscarlo, si no uno no lo va a encontrar. Y la volumetría tiene su utilidad. Lo mismo, si yo tengo claramente una esclerosis del hipocampo, no me sirve mucho para evaluar al hipocampo. Si tengo cambios sutiles, sí. Y lo que es más interesante, fíjense, ahora les voy a mostrar un par de trabajos de esto, es que no solo el hipocampo está afectado, sino que todos esos demás cambios que les mostré, todos son bastante más simples de encontrar cuando uno hace la segmentación adecuada y busca las estructuras que necesita, ¿sí? Está demostrado, por ejemplo, en este trabajo, que la extensión a estructuras conectadas del parahipocampo y la corteza entorrinal estaban afectadas, y no solo el hipocampo. Y lo otro que encontraron es que el hipocampo contralateral también estaba afectado. Y lo otro, que es hoy muy, muy en boga, es buscar el volumen de la ínsula y el volumen de los tálamos como una especie de perpetuador del circuito. Los tálamos son muy importantes medirlos en estos pacientes. Y por más que uno a ojo o método óptico, como decimos en broma, los vea iguales, si uno los mide, tal vez no están tan iguales. Otro trabajo más, acá tienen lo mismo, y esto es interesante, era lógico de pensar, pero bueno, esto es un trabajo que puso la evidencia en esto, es que todo el circuito límbico está afectado. Si yo tengo una esclerosis mesial, si yo voy a estudiar y a objetivar las medidas de un circuito límbico, el circuito límbico va a estar afectado. Era lógico, era esperable. Si yo tengo el hipocampo afectado que está descargando, el circuito límbico también va a tener afectación. Pero no siempre es visible con técnicas convencionales. La volumetría lo puede mostrar, y esto tendría cierta implicancia, o tiene cierta implicancia, con respecto a la conducta terapéutica. Hoy sabemos que la conducta quirúrgica dejó de ser algo marginal para estar cada vez más en el centro de la escena. Si yo tengo una epilepsia focal y una lesión, le va a ir mucho mejor si lo opero a que no lo opero. Entonces, lo que hay que saber es hasta dónde voy a operar. Si yo tengo afectación más allá del hipocampo, probablemente la cirugía tenga que ser más extensa, más amplia, que simplemente la hipocampectomía. Este fue un caso que nos costó bastante. El paciente de la Fundación Favalor es un colega nuestro, médico que no pudo ejercer más por estos síntomas. 7 años atrás le diagnostican epilepsia. Crisis eran motoras, braquiales y faciales del lado izquierdo, bastante focales. Múltiples estudios previos, todos como normales, que sí, que no, que si tiene algo, que si no tiene algo. Múltiples estudios desde la clínica para tratar de localizar el área epileptógena, y marcaban una actividad frontocentral izquierda, bastante amplia es ese término, la verdad que no focaliza mucho. Lo revisamos, lo buscamos, empezamos a hacer medidas, y fíjense que ahí tienen las medidas de hipocampo y de las amígdalas, donde el lado izquierdo tiene cierta asimetría, pero la realidad es que es poco congruente porque la clínica era izquierda. Y después hicimos todas las medidas, hicimos todas las comparaciones, y fíjense todas las estructuras que hemos medido, hemos segmentado y buscado estructura por estructura, y encontramos que del lado derecho hay ciertas asimetrías. Ahora, si esas son estadísticamente significativas entre 93,2 centímetros cúbicos versus 89,8, es una discusión que aún sigue. Este estudio es del 2019 y seguimos discutiendo si vamos a hacer o no vamos a hacer algo con este paciente. La realidad es que es complicado. El paciente es un colega nuestro que, pobre, ya hoy no puede ejercer más por su enfermedad, y todos queremos tratar de ayudarlo. En estas cosas es donde tal vez tenga algo lugar. Y ahora dejamos la epilepsia y me voy a otra enfermedad, que esta tiene ya bastante historia de utilidad de técnicas de cuantificación. ¿Sí? La esclerosis múltiple, sabemos que las neuroimágenes son la herramienta paraclínica más importante en el seguimiento, en el diagnóstico, en el seguimiento, en el control de efectos adversos. Tiene utilidad en un montón de sus momentos de enfermedad, con lesiones características, las lesiones periastatemporal, las lesiones en el cuerpo calloso, en el pedúnculo cerebeloso medio, como tenemos por ejemplo acá, está bastante generosa.
estos agujeros negros, estos realces en anillo abierto. Si yo tengo esto, la esclerosis múltiple, obviamente el diagnóstico lo voy a hacer sin ninguna técnica extraña. Las técnicas de cuantificación no ayudan para eso, ayudan más que nada para los controles transversales en el tiempo. Lo que sí pueden ayudar son técnicas especiales que no tienen que ver con la volumetría, que es, por ejemplo, esta secuencia que se llama DIR, el Double Inversion Recovery, que ayuda para lesiones corticales, es esta que está acá arriba. Fíjense cómo esa lesión cortical se ve bastante bien. Hoy sabemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad de sustancia tanto blanca y particularmente gris. Entonces hay que buscar lesiones corticales. Las secuencias de susceptibilidad para poder ver dos cosas. El famoso signo de la vena central y los signos de depósito, las áreas de susceptibilidad, que es depósito de hierro, bastante característico en esta enfermedad, donde yo puedo ver, por ejemplo, el signo de la vena. Si yo puedo ver esto, es una secuencia donde es el FLAIR más susceptibilidad, donde puedo ver a la vena atravesando la lesión, y en cambio en esta, que es un origen vascular, las venas pasan por los costados. Esto con una secuencia de susceptibilidad magnética. En un equipo de 3 telas se ve muy bien, y si yo tengo un equipo de 1.5 también lo puedo ver. Me va a costar un poquito más, pero se puede ver. En cambio, las técnicas cuantitativas tienen dos posibilidades. La histórica y la que conocemos hace mucho tiempo es el tema de la carga lesional, el medir objetivamente cómo están las lesiones. Todos los que hacemos neuroimágenes, cuando viene una esclerosis múltiple, sabemos que nos lleva mucho trabajo porque tenemos que estar corte a corte mirando si esta lesión estaba, si esta no estaba, si creció, si no creció, si se achicó es poco probable, pero bueno, si era tumefacta tal vez sí. Entonces es un trabajo bastante engorroso y con bastante tiempo. Hace rato que existen técnicas con distintos soportes informáticos que lo que hacen es, de forma tanto automática como semiautomática, controlar la carga lesional. Y la otra es un concepto relativamente nuevo, esto ya está en las guías actuales, tanto en el McNIMS como en los McDonald's, que es la atrofia cortical. Hoy la atrofia cortical en estos pacientes sabemos que es un marcador de la evolución. Si los pacientes van a la atrofia rápidamente, sabemos que es un mal pronóstico, y si se mantiene sin parámetros de atrofia es un buen pronóstico, tanto que está dentro de los patrones de lo que se llama NEDA, que es la estabilidad de la enfermedad. Bueno, se está por implementar que la atrofia cortical sea uno de los puntos a buscar en la evolución de estos pacientes. Este trabajo hecho por la gente del Italiano, donde lo que hicieron fue comparar todos estos distintos soft de segmentación de lesiones, porque esto es básicamente de segmentación de lesiones y de atrofia. Y fíjense, está el famoso Siena, que es el soft históricamente utilizado para eso, pero no es el único, hay un montón. Y obviamente hicieron que todas sirven, pero ninguna sirve como valor aislado. Yo tengo un valor X de volumen cortical aislado y es el único que voy a tener, la verdad que es poco sensible y poco específico. En cambio, si lo voy a hacer de forma transversal y comparar, ahí tiene bastante buena utilidad y es mucho, mucho más sensible a las escalas visuales de atrofia o no atrofia. Esta es una imagen de una cuantificación de carga lesional. Fíjense, utilizamos la secuencia FLAIR. Para las otras volumetrías usamos secuencia T1. En esta usamos secuencia FLAIR, donde podemos ver la carga lesional de acuerdo a la hiperintensidad de la señal de las mismas, y podemos tener, que yo les diga que tiene 16 centímetros cúbicos de lesión, la verdad que como valor aislado, insisto, no tiene ningún valor, pero si yo lo voy a comparar en el tiempo sí es muy útil. Y si voy a medir las estructuras, mucho más todavía. Otro trabajo, este trabajo hecho por el doctor Rovira y la doctora Tintoré, grandes referentes del tema de España, donde hablan particularmente de la indicación de utilidad de estas secuencias en la evaluación de la esclerosis múltiple. Fíjense que hace bastante tiempo, este paper es del 2010, ahora hace muy poquito para la Sociedad Radiológica Americana hicieron un review de esto, donde básicamente insisten en lo mismo. El valor aislado no sirve, pero para el control en el tiempo es una herramienta muy útil. Ya como para terminar mi parte, insisto, esto no es magia, no es la cura de nada, pero nos puede ayudar a que lleguemos antes.
Si yo tengo 2 desvíos estándares de atrofia, ya lo voy a ver, pero el tema es tratar de encontrarlo acá. Si este hipocampo está más chico, tratar de encontrarlo antes, cosa que me sirva y yo pueda hacer algo de tratamiento, ¿sí? Si yo puedo comparar y la imagen de esclerosis múltiple me dice que más o menos viene estable, pero cuando yo lo cuantifico viene progresando la atrofia, la cosa no va a ir bien, ¿sí? Probablemente desde la clínica también me voy a dar cuenta porque tenga síntomas cognitivos, porque tenga otra presentación. Tal vez no un evento clínico, no tenga una crisis puntual, pero si va evolucionando en la atrofia, tal vez tenga que tomar alguna conducta. Entonces, la utilidad de estas técnicas para esto tal vez es algo marginal, pero si lo empezamos a usar cada vez más, va a tener más importancia. Importante que aclaren, esta diapositiva la dejo nada más para que vean en la orden. ¿Puedo hacer volumetría? Sí, hoy la verdad que varias obras sociales y prepagas la están reconociendo, hay maneras de encontrarle la vuelta para hacer esto, y lo que es importante es que ustedes aclaren qué es lo que quieren. Si en la orden dice solamente volumetría, nosotros como centro, cualquiera de los otros, FLEN, y hay varios centros que lo pueden hacer, la realidad es que va a ser difícil. Nosotros tenemos que estar guiados, tenemos que saber qué es lo que queremos. Como todo estudio, esto es un estudio el cual yo le hago una pregunta, a la cual espero que me conteste. Si yo no sé qué pregunta le voy a hacer, la respuesta va a ser mala. Va lo mismo para cualquier diagnóstico por imágenes o cualquier estudio que haga, un laboratorio o lo que fuera. Yo tengo que conocer qué es lo que voy a preguntar. Por ende, si tengo un Alzheimer, tengo que aclarar que es un Alzheimer mínimamente. Pedir la volumetría, si me dicen que es un Alzheimer, y sí voy a medir los hipocampos, el parietal o lo que fuera. Pero si no tengo ningún dato, poco probable. Si yo tengo una epilepsia, es importante que me digan si saben qué es focal, si no saben qué es focal, qué es lo que sospechan, porque si en una de esas, como por ejemplo el paciente que les conté, el colega que no andaba bien, si yo le medía los hipocampos estaban iguales, y eso no servía de nada. O si le medía los tálamos, tal vez estaban más o menos iguales, pero acá había que ir a buscar otro lado. Entonces, importante la conexión, el contacto entre el colega derivante, el que realiza el estudio, y después para nosotros, con la parte con el que procesa, si lo hacemos nosotros o lo hace algún colega, es importante la interacción entre todos para que esto sirva. Así que ahora yo voy a dejar de compartir pantalla y lo voy a dejar a Fernando que comparta la pantalla y pase a hablar él. Sí, doctor Fernando ya puede compartir. Ya está habilitado. Ahí está, creo que ahí la ven, ¿no? Sí, sí, se ve. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, como decías vos, Diego, es clave esa interrelación, el momento en el que uno ya tiene los resultados y es el momento de evaluarlos, de hacer esa conexión entre el médico tratante, entre el médico que va a informar las imágenes y el caso de si hay un postproceso, la persona que llevó a cabo ese postproceso, porque puede aportar también cómo se realizó, cuáles son los límites de la técnica. Y para eso, si hay algo que aprendimos durante esta pandemia, es que nos podemos conectar por distintas metodologías, estando cada uno en su casa o en distintas instituciones, y con 15 minutos que todos nos conectamos podemos ver los resultados de un paciente y verlos en vivo. Me refiero en vivo, o sea, poder recorrer las imágenes si son 3D, bueno, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, y eso aporta muchísimo más que meramente ver en papel un resultado en 2 dimensiones, nada más, o en un PDF. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Su audio se escucha bajo. A ver, vamos a ver si... Ahí con el micrófono cerca, ¿se escucha mejor? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, no sé si se habrá escuchado lo otro que dije o se escuchó muy bajito. Se escuchó. ¿Escuchó? Nada más que se escuchaba bajo. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces haciendo esa aclaración de que está de hoy en día la parte que más podemos aportar es la parte de la conexión, de poder juntarnos para ver todos los resultados. Particularmente en esta charla les voy a hablar de 5 técnicas
que hoy en día podemos hacer perfectamente con imágenes de buena calidad de un resonador. A partir de un 1.5 ya se pueden hacer este tipo de estudios. Voy a hacer algunas aclaraciones con cada uno, pero vamos a ver segmentación de tumores, vamos a ver la técnica de tractografía, brevemente algunos estudios funcionales, volumetrías y espesor cortical, de ellos ya les habló bastante Diego, y también de segmentación de lesiones, que él también ya les habló bastante. Entonces, bueno, si les parece, vamos a empezar con la técnica de segmentación de tumores. Para realizar este tipo de técnicas vamos a abrir acá 4 imágenes. Para realizar esta cuantificación es muy importante contar con imágenes 3D. O sea, todos más o menos trabajamos algo con imágenes, sabemos de lo que hablamos cuando decimos un T1, una imagen con contraste o con gadolinio, un FLAIR o un T2. Bueno, no me contestan, no importa, sé que están silenciados. Pero es muy importante entonces, acá vamos a recorrer las 4 imágenes que están corregistradas. Corregistradas significa que están todas en el mismo espacio físico. O sea que si yo cliqueo un punto acá, es exactamente el mismo punto anatómico en esta otra imagen, que es un T1 versus un FLAIR, y así sucesivamente. Entonces, si las podemos ir recorriendo a todas estas imágenes axiales, vamos a ver que ahí aparece la tumoración, en este caso es un glioma, y vamos a ver los resultados, por ejemplo, de lo que es la segmentación de necrosis, que aparece en rojo, la segmentación de edema, que aparece en azul, y la segmentación de tumor que refuerza. Como ven, podemos ver perfectamente la extensión de cada uno de ellos, de estas 3 segmentaciones en este caso, y en algunos casos, según la tumoración, podría también aparecer tumor que no refuerza, o sea, que no capta gadolinio. En este caso, como está todo pintado de verde, porque todo lo que era tumoración captaba gadolinio, por eso no tenemos esa 4ª segmentación. ¿Okay? Bueno, y a partir de qué se realiza este tipo de técnica, es totalmente automática, salvo la primera parte en la que uno le indica al software, le dice, este punto particular es necrosis, yo lo veo en las 4 imágenes y este punto le da las coordenadas X y Z al software con un clic nada más. Este otro es tumor que refuerza, este otro es edema, y si lo hubiera, este otro es tumor que no refuerza. ¿Okay? Y el software automáticamente genera estas cuantificaciones. ¿Qué es lo interesante de tener estas cuantificaciones? Si bien, obviamente, que no son exactas, o sea, porque como podemos ver en los límites, por ahí puede llegar a haber una partecita. Fíjense que acá hay algunos píxeles que se escapan de la segmentación. Nos da una idea muy acabada de la volumetría en general, y si uno quiere seguir al paciente, no es el caso que uno lo vaya a operar, pero quiere seguir el crecimiento de una tumoración particular, puede tener exactamente el valor en volumen y no nada más una medición lineal. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir adelante. Ahora, después vamos a volver a hablar de segmentación de tumores más adelante, porque también la idea de esta charla es mostrarle cómo todas estas técnicas se pueden integrar. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con la técnica de tractografía o difusión. En esta técnica, lo que nos permite ver es todos estos pelitos que uno ve. Acá tenemos como un cerebro así como vidriado. Si yo lo apago, vemos todos estos pelitos que justamente lo que representan son los haces neuronales. ¿Y por qué digo representan? Porque esta técnica se da a partir de una reconstrucción que se basa en cómo se da el movimiento del agua. Particularmente en el cerebro, como sabemos, los haces están recubiertos por mielina, entonces impiden el movimiento del agua de adentro hacia afuera. Entonces se mueven en general en una dirección determinada. Entonces, con una técnica de reconstrucción, a partir de imágenes de difusión, podemos realizar este tipo de reconstrucciones. ¿Y para qué nos sirven? Bueno, a partir de esta que parece como una cabellera de todas las neuronas, uno podría ver, por ejemplo,
lo que es el cuerpo calloso, que lo tenemos en este caso segmentado en distintas partes. Bueno, ahí ya también les estoy mostrando no solo el cuerpo calloso, sino el haz córtico-espinal postcentral, por ejemplo, de ambos de los lados. No sé si se ve mejor lo voy a apagar esto. Pero bueno, entonces de esta manera, a partir de una segmentación, esto es bastante automática, porque se realiza a partir de regiones específicas que ya fueron segmentadas. No sé si más o menos si más o menos saben lo que es la segmentación en el cerebro. Cuando tenemos imágenes T1, ¿se acuerdan las primeras que vimos en la imagen anterior? Se pueden realizar segmentaciones automáticas que ahora las vamos a ver y que nos permiten después hacer estas segmentaciones. A ver, vamos a... Yo tengo una pregunta, doctor. Para Sí, poder por favor, hacer todo adelante. esto, para poder hacer que el software haga todas estas reconstrucciones, primero yo tengo que indicarle al software qué estructura es, digamos, mi orientación. Por ejemplo, quizás me lo pregunta, decir, bueno, marcar el tálamo, yo marco el tálamo y desde ahí hace el resto. Ahora está perfecta la pregunta, ahora lo voy a terminar de cerrar cuando les muestre la segmentación de Perfecto. imágenes anatómicas, porque nos permite hacer este tipo de imágenes a partir de la tractografía. O sea, cómo llegamos de a partir de esta imagen, donde yo tengo todas las Sí. fibras del cerebro, cómo llego a esas segmentadas, ahora se los voy a mostrar, pero antes vamos a pasar primero a este otro tipo de segmentaciones que se hacen a partir de una imagen anatómica. Las anteriores, recuerdan, es una técnica diferente, es una técnica de difusión, que nos da una idea, para simplificarlo rápidamente, no tenemos tiempo ahora para meternos en la técnica, pero tengan en cuenta que la técnica de tractografía o difusión son imágenes que no tienen nada que ver con las imágenes anatómicas, como un FLAIR, un T1, un T2 o un T1 con gadolinio, como vimos anteriormente. Esta técnica, que es la técnica de segmentación y parcelación del cerebro, se hace a partir de imágenes T1 anatómicas. Como ven, es un simple T1, obviamente que tiene que ser 3D, y cuanto mejor calidad tenga, mejor va a salir la segmentación, y cuando me refiero a calidad no tiene que ser algo ni un 3D ni algo del otro mundo. Un buen T1 con buena diferenciación entre lo que es sustancia blanca y sustancia gris. Con eso ya el software le alcanza. Y automáticamente, a partir de atlases, esto no hay que hacer ninguna indicación. ¿Se acuerdan como la segmentación de tumores, que uno le tiene que dar unas pistas? Esto es tal cosa, esto es tal otra. Este tipo de segmentación no requiere ninguna intervención humana, es totalmente automático. Uno le da como input, como entrada al software, una imagen T1 anatómica 3D, y como output, como salida, a uno le da este tipo de segmentaciones. Si la ven acá, aparecen, fíjense cuando las vamos recorriendo, que aparecen un montón de estructuras. En este lado de la pantalla, fíjense que aparecen un montón de nombres. Por ejemplo, amígdala, hipocampo, pálido, putamen. Y uno podría ver específicamente cada una de ellas, ya sea sobre estructuras de sustancia blanca o sobre sustancia gris. Por ahí, para rápidamente mostrarles un video con una segmentación. Fíjense acá, tenemos distintas estructuras, se ven los hipocampos. No sé si se llega a ver el video bien. Sí, sí. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Mientras voy cerrando algo porque tengo como muchas cosas abiertas y si no, por el computador. Aprovecho y contesto una pregunta que hicieron ahí en el chat. Hablaron de si esto Sí. era tensor de difusión. Sí, para la tractografía, que es lo que estaba mostrando él, cuando él habló de difusión es lo mismo que en realidad la secuencia es tensor de difusión, pero es un sinónimo, sí, es esa secuencia. Bueno, entonces cada una de esas estructuras
que estábamos viendo anteriormente, las podemos individualizar. ¿Y para qué nos van a servir? Bueno, hagamos un zoom, por ejemplo, en algo que me interesa mostrarles. Por ejemplo, fíjense el cuerpo calloso. Esperen que vamos a mostrarlo así mejor. Vamos a centrarnos ahí. Fíjense esa estructura en color azul, que es el cuerpo calloso. Y si nos vamos moviendo, fíjense cómo sigue la estructura hacia atrás. Esto si la vemos en la imagen anterior, acá se los voy a mostrar. Por ejemplo, ¿ven esa estructura que aparece ahí en el medio? Sí, se ve. Esa es el cuerpo calloso anterior. Fíjense acá en las imágenes en 3 dimensiones, ahí aparece en color azul, fíjense que es la porción anterior. Entonces lo que yo le estoy diciendo al software en este caso es mostrame todas las fibras que cruzan esa región específica, que yo ya las tengo segmentadas automáticamente por el otro programita, ¿ok? Si quieren, les empezamos a poner nombre a los programas, no sé si se va a complejizar mucho, pero es para visualizar esto, es el TrackVis, que es una serie de herramientas que permiten ver las tractografías, y la anterior es el Free Surfer, que permite hacer las cuantificaciones de distintas regiones, hipocampos, tálamos, cuerpo calloso anterior. Todo eso, si quieren después, sería para otra charla, pero les puedo comentar todos estos programas porque son open source, o sea, abiertos, o son gratuitos de distribución libre porque se desarrollan en universidades de distintos lados. No son para nada pagos. Ninguno de los software que estoy utilizando aquí para hacer todo esto son pagos. Pero bueno, si les parece, quiero mostrarles algo más de la segmentación de lesiones, de distintas regiones, porque también lo que es muy interesante es la cuantificación de espesor. Fíjense, acá lo vemos, fíjense que este cerebro de por sí tiene como una estructura rara, ¿no? Está como si fuese todo aplanado, o sea, todos los giros no existen, sino que tenemos como un cerebro lo que se llama inflado. Entonces acá podemos ver perfectamente como si fuera un mapa, fíjense acá la escala, de 5 milímetros a 0, obviamente que en ningún lado tenemos 0 exacto, pero podemos detectar cada una de las estructuras que ya las teníamos nombradas de antes y sabemos exactamente a qué se corresponden, y podemos saber en qué regiones hay un espesor más delgado. Fíjense que los temporales es normal que haya regiones mucho más espesas, pero aquí es donde uno puede seguir a un paciente y ver los niveles de atrofia visualmente y hacer un mapa, y uno lo puede ir siguiendo en el tiempo, ¿ok? Algo muy importante, ya que nos metimos en seguir a un paciente en el tiempo, es clave recordar que para poder seguir correctamente un paciente, no solo es importante hacer bien la reconstrucción, el postproceso, sino que las imágenes tienen que ser de igual calidad. O sea, no me sirve comparar un estudio, no porque sea malo, pero de un 1.5 versus un 3 Tesla. O sea, siempre tiene que ser el mismo equipo, la misma secuencia que queremos comparar. Eso es súper importante. Bueno, vamos a ver otro ejemplo en el que vamos a fusionar un poquito todas estas técnicas que estamos utilizando. En este caso, vamos a ver un astrocitoma en el cual tenemos la segmentación de distintas estructuras a partir de una tractografía, un tensor de difusión. Entonces tenemos, por ejemplo, fíjense que ahí se van como iluminando las distintas regiones: cuerpo calloso, forceps menor, forceps mayor, están todo en inglés, pero bueno, la radiación talámica anterior. Las que más me interesan para este caso particular, que están muy cercanas a la elección, son estas dos: el fascículo longitudinal temporal y el fascículo, perdón, este otro, ahí está, y el parietal, estos dos, el que está en gris y el que está en azul.
Fíjense que si cada vez que lo marcamos, acá en la estructura, en los distintos cortes, podemos ir recorriendo la imagen y fíjense cómo es como que abraza la lesión. Y si yo pongo información ahí está. Fíjense que ahí tenemos una segmentación de la lesión que aparece, y entonces igual se ve bastante clara en el T1, pero también la puedo tener en la imagen 3D. Esperen que la vamos a mostrar acá. Permiso, no. Ahí está. Ahí se llega a ver en color gris. Fíjense Sí, cómo las dos estructuras segmentadas por la tractografía, que son estas dos que recorren, que tienen mucho que ver con el área del lenguaje, porque obviamente conectan lo que es el área de Broca con el área de Wernicke. Fíjense que está en íntima relación. Entonces esto le sirve mucho en el caso de que siga este paciente una cirugía. Entonces no hay que tocar, obviamente, o evitar tocar estas fibras que son tan importantes. Les voy a mostrar un ejemplo más. No se preocupen, no los voy a aburrir mucho más. Pero este me parece interesante porque en este otro vamos a hablar también de la técnica funcional. Los estudios funcionales son diferentes a todo lo que estuvimos hablando, pero tienen que ver con el movimiento de agua, particularmente el movimiento, y lo que detectan es la oxigenación de la sangre, o sea, donde hay mayor flujo sanguíneo y mayor gasto energético, mayor gasto de oxígeno. Eso lo vamos a poder detectar por una secuencia específica, un T2 estrella, no importa, no nos vamos a poner en todos los detalles, pero lo que nos permite es ver activaciones cerebrales que están correlacionadas con una actividad, con una tarea. En este caso, en distintos colores, tenemos, por ejemplo, en el de la izquierda, tenemos una tarea de comprensión del lenguaje y de hablar, y del habla. Entonces tenemos área de Wernicke y área de Broca, allí adelante. Y tenemos otras áreas también inespecíficas que se van activando, esta de aquí detrás, pero las que más nos van a interesar es las que estén en íntima relación acá, particularmente con la lesión. También se le hizo un fusional de motor de las manos, o sea, de abrir y cerrar las manos, no importa, no nos vamos a poner en detalles cómo se realiza, pero sí me interesa que veamos el íntimo contacto entre las activaciones que detecto y la lesión. Y también otro de movimiento de la lengua, este es un movimiento sin pensar de la lengua nada más, y la lesión. Y si lo fusionamos, toda esta información con la tractografía, fíjense que acá también, acá lo que estamos viendo, primero les voy a contar los colores, vemos edema en color azul, vemos necrosis en color rojo y tumor que refuerza en color naranja. Y lo puse en color naranja porque si se acuerdan antes era verde, pero me interesa que veamos las activaciones. No sé si se llega a ver, están como en transparencia, las voy a poner un poquito más intensas. Ahí está. Fíjense, las activaciones que antes veíamos en cortes, ahora las estamos viendo en volumen en una imagen 3D. Fíjense, ¿se acuerdan el íntimo contacto que había entre el área de Wernicke y la lesión o la tumoración? Y también lo que le podemos pedir al software es que me muestre todas las fibras que pasan por esas activaciones. O sea, hacer una discriminación sin toquetear mucho, nada más le pido que me diga las que pasan por allí y las que pasan por aquí. O sea, por Wernicke y por Broca. Y fíjense cómo se da ese contacto entre estas dos áreas, que es muy importante justamente. Y por eso esto
este tipo de fibras es muy importante no tocarlas en el caso, obviamente, bueno, en este caso seguramente iba a seguir una cirugía. Esperen que vamos a apagar un poquito de cosas y les muestro, por ejemplo, el íntimo contacto entre lo que es el movimiento de la mano derecha, o sea, las activaciones a nivel cortical, y todo lo que son las fibras que llegan a esa región cortical. Y también, si quieren, para comparar la mano izquierda versus la mano derecha, dice que hay como un desplazamiento entre las regiones, entre la región derecha versus izquierda. Y entonces, de esta manera, lo que logramos justamente es interconectar todas estas cuantificaciones de las que les hablé brevemente. La primera, o sea, todo lo que es segmentación de tumores, tractografía, estudios funcionales, volumetría y espesor cortical, y segmentación de lesiones. Quería mostrarles también un video de cómo son la segmentación de lesiones. Ahí vemos como en este caso es una esclerosis múltiple y hay un montón de lesiones, y con este software las podemos cuantificar, y lo más interesante, no solo hacer imágenes que son lindas a la vista, sino también nos da el número de lesiones y nos da el volumen exacto. Entonces, si uno puede seguir al paciente de vuelta con un mismo equipo, con un mismo campo, uno puede evaluar si hay mejoras, si aparecen lesiones nuevas, y por ahí ayudarle a la tarea al médico que va a informar. Yo tengo otra pregunta, doctor. Sí. Estos programas, digamos, en el caso de la activación de la zona cortical, que tiene que ser un procedimiento aparte, ¿no? De estimulación al paciente mientras está haciendo el estudio. Sí, no hablamos mucho de la técnica, pero como usted dice, sí. El paciente ingresa al resonador previo una entrevista en donde ya se le explica lo que va a tener que hacer y se le muestra por estímulo visual lo que tiene que hacer. Si quieren, brevemente les puedo mostrar. Aquí tenemos. Puntualmente, mientras Fernando lo busca puntualmente, esta es una cosa distinta, ¿sí? Acá sí hay una activación, acá hay una interacción entre el paciente que tiene que realizar una actividad puntual, la que uno quiere, lo que uno quiere hacer, por eso es que va a encontrar esa activación, y distinto de las otras, que simplemente la adquisición de la imagen y aprovechar la información que nos da la imagen cruda, pura. En cambio, con la funcional uno tiene que hacer una interacción. Hay distintas técnicas de estudios funcionales, de respuesta de tarea o de reposo. Esto sí es para hablar largo y tendido, y lo dejo a Fernando, que ahí encontró el video que está buscando. Sí, básicamente no, como para que lo veamos así brevemente, pero, o sea, para hacer un estudio funcional, básicamente el paciente ingresa al resonador, se pone una pantalla de madera, obviamente, adentro de la sala que tiene campo magnético, entonces una pantalla de madera en general. Se ingresa a la persona, se le coloca la bobina, y como ven, la bobina del cerebro, si la conocen, tiene un espejito doble, por el cual la persona que está acostada puede ver perfectamente lo que uno proyecta en la pantalla. Entonces, en la pantalla se le proyecta lo que tiene que hacer. En este caso es mover las manos cuando van cambiando, y después vamos a poder tener la activación, y tenemos distintos paradigmas. Bueno, hay paradigmas de lenguaje, motores, visuales, auditivos, pero hoy justo no era la idea meternos mucho en la técnica de estudios funcionales, pero es verdad que requiere entrenar al paciente y que la persona haga algo específico durante un tiempo determinado en el resonador para obtener esas imágenes de las activaciones. ¿Se entiende? Sí. No, resulta muy interesante. Resulta muy interesante todo lo que se puede hacer. Obviamente, si después nos comparte son cosas que ya las podemos hacer hoy en día. Buenas noches, yo tengo una consulta para ambos. Me
los casos son divinos, Fernando, tenías razón, Diego, hermoso la calidad de la imagen. Ahora mi pregunta es, ¿cómo tenés el reporte de eso? Y vos, Diego, ¿cómo informás todo eso? ¿Te da un reporte gráfico? ¿Está validado ese reporte de cuando estamos hablando de las escalas? Yo informo cognitivo con las escalas cuantitativas y más que nada siempre visual. Esto ayuda muchísimo, pero mi pregunta es, como primero dijiste, Diego, que estaban haciendo unos trabajos en Pleni y demás, si está validado el reporte que te da este software y cómo lo informás. Bien, mira, como bien decís, todos hacemos eso en la rutina. El 99% de nuestros informes de pacientes cognitivos, que es un motivo de consulta muy común y de estudios muy común, lo hacemos con escalas visuales, que están validadas, todos las conocemos, las podemos encontrar y las tenemos a mano. Esto, lo que está validado en realidad es como dije cuando mostré las curvas, son normales, lo más cercano que tenemos, que son europeos. En Argentina, Pleni está, en la última vez que hablé, que fue con ellos el año pasado, estaban en vías de validación. Obviamente todo esto, hay mucho freno por la actualidad, pero yo creo que en algún momento la van a tener y ojalá la podamos tener todos, ¿sí? Porque eso es lo que más nos interesa a todos. Y el reporte, ¿cómo lo hago? Y un poco lo que hago es eso. Si bien yo les pongo el valor, el número, como siempre les digo, es un número casi no caprichoso, porque está mal decir caprichoso, porque es un número aislado, trato de decirle, bueno, está a un desvío estándar, a dos desvíos estándar, a dónde estamos parados. Y siempre tratar de sugerir que los controles se sigan haciendo para poder lograr ver la evolución. Si está validado o no está validado, la realidad es que está poco validado. Ok, pero también mi pregunta va a, porque una cosa es verlo vos, presentarlo en un Ateneo o verlo con el médico que te lo deriva, porque ahí tuviste que estar marcando un montón de estructuras anatómicas para ver los tractos, para ver demás cosas. ¿Qué le entregas al paciente en este caso? Elegís, dependiendo de lo que te pidan, lo que vas a captar de la imagen, a capturar la imagen, porque no le vas a entregar todo esto que nos estuviste mostrando, pues no, es muy artesanal. No hay manera, se claro. Selecciona y se mandan imágenes seleccionadas, obviamente. Seleccionadas. Y la diferencia que tiene Fernando, que creo que es la gran diferencia es esto mismo que mostramos al médico tratante y al que fuera, todo se puede mostrar y hoy por hoy, de forma tal vez acelerada, la conectividad vía una pantalla nos facilita. Yo me acuerdo, antes de la pandemia, estaba la idea de generar un software para que esto sea accesible, tengan conexión y se pueda hacer de manera remota, y quedó ahí. Y hoy con estas herramientas se puede hacer fácilmente. Para los informes y para la práctica diaria, tractografía funcional y demás, se seleccionan imágenes, se mandan en un formato digital la mayor cantidad posible y en papel se trata de dar la imagen clave que todos llamamos. ¿Sí? Claro. Pero eso es lo que tratamos. Y siempre a disposición para esto, para mostrarlo, para discutirlo, porque yo desde que soy el que lo informa, Fernando que lo procesa, podemos tener una idea, pero el médico que lo lleva adelante tal vez tenga otra totalmente distinta. Yo le puedo mostrar al cirujano que las pasa pegado y le digo, por acá no entres, y me dice, buenísimo, pero tengo la vena ahí arriba, no tengo forma de entrar por otro lado, pero bueno, una cosa es que sepa qué estructura. Después hay otras cosas que son muy interesantes con respecto a tractografía puntualmente, que es que nosotros podemos darle la información si la vía ya está o no está afectada, si está cortada, si está infiltrada, si está desplazada. Esa información la podemos dar con muy buena sensibilidad y con mucha certeza. Y es importante que sepa, obviamente desde la clínica, si tiene una vía seccionada por la lesión tumoral, la va a tener y lo va a saber desde la clínica. Pero si la vía está infiltrada, tal vez no. Si está desplazada, bien, ¿para dónde? Porque en una de esas tenga la idea, tengo un abordaje terional y voy a ir por adelante, pero ojo que el tumor lo tiró para adelante todo.
y entonces no me sirve esa vía y tengo que ir por otro lado. Entonces eso de la tractografía es muy, muy interesante, mi opinión, y esto es muy personal, para el planeamiento quirúrgico me parece que es la indicación de la tractografía. El tensor de difusión se puede usar para un montón de cosas y está en investigación en un montón de patologías, pero en opinión personal y en realidad las satisfacciones más grandes que he tenido en este tiempo que lo hacemos es esto, es mostrar, ojo, que la vía está corrida, ojo, que la activación está corrida. Yo tengo un paciente diestro que debería activar izquierda, pero activa derecha. Es importante poder mostrar eso. Y no solo activa derecha, la vía que debería bajar derechito por acá no baja derechito por acá, se va para adelante, da una vuelta y vuelve. Si eso lo podemos mostrar y el cirujano tiene esa información, el resultado para el paciente va a ser mucho mejor. Seguro, sí, claro. Y algo para aclarar también que ayuda a veces es que por suerte tenemos 2 hemisferios. Entonces muchas veces cuando tenemos un paciente nada más, un caso, a veces sirve mucho comparar. Si uno sabe que hay una patología ya de por sí, que es más de un lado que de otro, uno ya sabe a qué estructura buscar y uno la puede comparar con la contralateral. Eso sirve también cuando uno cuantifica, cuando hace fusión de imágenes PET con estas imágenes y uno quiere cuantificar una región específica, le sirve muchísimo el control intrasujeto. Pero de vuelta, o sea, lo ideal obviamente todo nos va llevando a cada vez tener más información y de a poco se van a ir abriendo las grandes bases de datos y se van a formar acá en Argentina también y vamos a tener cada vez más valores de estas estructuras, no solo a nivel individual, sino también cómo van cambiando a lo largo del tiempo, cuando vamos creciendo, desde pequeños hasta, bueno, la adultez. Son divertidas las discusiones que tenemos a veces. En una de esas nos ha pasado alguna vez unos resultados espantosos. No, Fernando, fíjate, porque el paciente no está tan mal. O sea, nos ha pasado alguna vez con un hipocampo con mi evaluación subjetiva normal y que me diera resultados muy malos. Y poder el ida y vuelta decir, no, pará, este sí, este no, ¿qué pasó? O al revés, mi evaluación visual daba algo y la evaluación objetiva daba que estaba más chico, porque tenía que ver la edad, tenía que ver un montón de cosas metidas en el medio y estaba más chico. La verdad que esos idas y vueltas me parece son los más interesantes que la foto, que es una cosa que es distinta, obviamente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta igual ahí o en el chat, no, creo que no hay. Voy a hacer una consulta de la primera parte que vimos del software de segmentación tumoral. ¿Qué software usan para eso en particular y de qué manera lo exportan para poder visualizarlo junto con la parcelación de FreeSurfer? En realidad, el software se llama GLIST-R. Y es abierto. El único pequeño inconveniente que tiene es que hay que compilarlo uno mismo, o sea, no es un software que uno lo puede bajar y funciona, sino que hay que como armarlo dentro de la computadora que uno lo va a utilizar. Pero es totalmente abierto, puede desarrollar en una universidad. Si a alguien le interesa, que me escriba y me pregunte y le paso todos los datos de cómo hacerlo o si le interesa meterse un poco más en todo esto. ¿Y cómo se hace para fusionar todas estas imágenes? Bueno, eso hay un montón de softwares abiertos también que están desarrollados para eso, justamente para fusionar imágenes, segmentaciones de un software y juntarlo con una tractografía, o entre ellos el SPM y el FSL. Esos dos yo utilizo muchísimo para hacer estas uniones de distintos resultados de distintos software. Okay. Pero si les interesa más, yo creo que tenía un... Te preguntaba porque hay un módulo de 3D Slicer que permite importar modelos, todos los modelos de FreeSurfer y tiene algunos módulos de segmentación, pero vi que el software que usaban al principio era otro y que por eso quería saber qué software era y en qué formato exportaba el modelo, digamos. A nivel de formato, casi siempre se va a utilizar formato NIfTI.
si uno ve las imágenes en una computadora, son archivitos.nii, NIfTY se llama el formato. Cuando trabajamos con equipos médicos, tanto tomógrafos como resonadores, las imágenes que salen, lo que se llama como el ROTA, son en DICOM. Bueno, esos DICOM, lo primero que uno hace antes de empezar cualquier postproceso es convertirlas a formato NIfTY, que es como un formato abierto que todos los programas en general saben de qué están hablando. Gracias. Bueno, doctor Diego y Fernando, muchísimas gracias. No sé si el doctor Bussi quiere decir algo, comentar algo. Yo los quiero felicitar a los dos por todo el trabajo que están haciendo tan importante en esta área que evidentemente es muy novedosa, pero claramente ya tiene algunas indicaciones bien establecidas que seguramente van a cambiar en el futuro cercano el manejo de estos pacientes, no tanto desde el punto de vista del diagnóstico como del tratamiento. Me parece también muy importante el comentario de Fernando de que son software gratuitos, porque eso debería incentivar a todos ustedes que están interesados en las neuroimágenes a que puedan empezar a explorarlo. Y creo que también puede tener importantes aplicaciones para la enseñanza, ¿no? Sobre todo para enseñar las imágenes anatómicas normales. Así que bueno, felicitaciones a los dos. Y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias a ustedes. De mi parte, nada, sepan que estamos a disposición. Ahí quedaron por ahí nuestros contactos para lo que necesiten. Obviamente el tema es enorme e imposible de abarcar en un poco más de una hora. Así que para lo que necesiten estamos a disposición. Y gracias por habernos dado el espacio para difundir lo que estamos haciendo. Bueno, gracias a ustedes por compartir todo esto que es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Adiós.